Hola, bienvenidos a todos y todas y muchas gracias a todos nuestros oradores por participar en esta conferencia. Nosotros somos Aviala, la Asociación de Promoción de la Cultura Latinoamericana en Sciences Po, la Universidad en Francia. Esta semana vamos a estar presentando 4 conferencias sobre la temática del feminismo latinoamericano. Y esta es nuestra primera conferencia sobre la despenalización del aborto en diferentes países de América Latina. Para ello contamos con la presencia de Brenda Austin de Argentina, Julieta Ojeda de Bolivia, Verónica Vera de Ecuador y Luis Rivera de Colombia. Entonces ahora les pasaré la palabra para que se presenten. Podemos comenzar con Brenda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Gracias por la invitación, un placer poder estar participando de esta jornada con ustedes y compartiendo con distintas referentes de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento Mujeres de América Latina una agenda tan relevante para el feminismo en el mundo, ¿no? Bueno, y en un momento además donde Argentina está tratando de avanzar en mejorar su regulación, su legislación. Rápidamente me presento, mi nombre es Brenda Austin, soy actualmente diputada nacional en la República Argentina por la provincia de Córdoba. Integro, como decía recién, una de las 2 cámaras de un congreso bicameral, como es el que tiene nuestro país, y que ahora, en estas próximas semanas, está justamente entrando al tratamiento de una legislación para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Ok, perfecto. Julieta, ¿quieres presentarte? Por favor. Sí, también muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos los compañeros que están ahí presentes y que van a ser parte de este panel. Como les decía, yo soy Julieta Ojeda, soy integrante del movimiento Mujeres Creando. Dentro de nuestro movimiento habemos compañeras que desarrollamos diferentes trabajos políticos, si se podría decir así, dentro del movimiento. Y bueno, yo sí hago muchas cosas más, pero fundamentalmente me dedico a este tema. Básicamente soy una de las personas que activa el dar información, el asesorar a mujeres que están en la difícil situación de querer abortar. Perfecto, muchas gracias. Verónica, ¿quiere continuar? Claro, hola con todas, con todos, con todes. Soy Verónica Vera, soy de Ecuador, soy parte de la red de acompañamiento feminista en aborto seguro que se llama Las Comadres. Nosotras lo que hacemos es acompañar a las mujeres y otras personas con capacidad de abortar a tener un proceso de interrupción de sus embarazos de manera segura, inclusive en contextos en donde las leyes son restrictivas como en nuestro país. Bueno, formo parte de esta red desde el año 2014, en el año en que la fundamos y nacimos, y bueno, somos las herederas de la historia de las socorristas en Argentina, de las libres en México y de varias organizaciones feministas en toda América Latina y el Caribe. Ok, muchas gracias. Y bueno, Luis. Y hola para todos y todas, yo soy Luis Rivera, yo hablo más desde la academia, en verdad. Mi trabajo soy investigador y soy profesor en Poitiers desde hace mucho tiempo, desde hace varios años. En mis investigaciones he trabajado sobre el caso, yo soy colombiano, pero trabajo sobre el caso de Uruguay, sobre todo sobre la ley, de cómo pasó la ley de despenalización del aborto en Uruguay en 2012. Y hace poco también realicé un estudio un poco de un balance de qué ha pasado estos 8 años en la implementación de la ley en Uruguay. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Voy a hablar del caso uruguayo desde un punto de vista más académico y compartir un poco de las historias que las feministas uruguayas cuentan y viven en su país,
y siempre con ese respeto frente a son ellas las que producen el conocimiento y yo soy solo una plataforma para compartirlo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿les va si continuamos las presentaciones en el mismo orden? Okay. Sí, de acuerdo. Brenda, ¿quiere comenzar? Bueno, con gusto. Voy a arrancar disculpándome por dos cosas. La primera es que en simultáneo, lamentablemente, estamos teniendo una reunión conjunta en la comisión, de modo que seguramente me tendré que ausentar en algún momento. Y la segunda es que no me puedo conectar desde la compu, así que estoy acá desde el teléfono, no pudiendo verle la cara a cada uno de ustedes. Bueno, yo arrancaba la presentación compartiendo un poco contándoles que Argentina está entrando nuevamente en un proceso de discusión sobre su marco regulatorio. Voy a tratar de brevemente situar dónde estamos hoy paradas y cuál fue la iniciativa que intentamos pasar en el año 2018 y que ahora hacia finales de este año vamos a volver a discutir en la Cámara de Diputados. En primer lugar, contarles que Argentina tiene desde hace ya prácticamente 100 años una regulación del aborto en el Código Penal, donde establece una prohibición, la punibilidad de ya sea distintos supuestos, ¿no? Distintas regulaciones del tipo penal, entre ellas obviamente el aborto provocado por la propia mujer. Esa regulación de ese código que se ha mantenido incólume durante prácticamente 100 años, es la que está vigente a la fecha y que en el año 2012 tuvo una modificación a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rápidamente me voy a referir a esto para que no se malinterprete, es decir, en la estructura jurídica de nuestro país no es la Corte la que modifica las leyes, sino el Congreso, pero la Corte lo que sí hizo es interpretar el alcance de la redacción de este artículo del Código Penal, interpretando en qué lugar debía estar puesta una coma y cómo debía entenderse, y a partir de ahí también lo que hizo fue retomar de alguna manera los aportes que la propia Organización Mundial de la Salud había hecho en cómo debía considerarse el concepto de salud. Entonces, en aquel momento, un fallo muy importante para la Argentina, que fue el fallo FAL de la Corte Suprema, lo que estableció es que no iba a ser punible todos los casos de interrupciones de embarazo en donde que hubiera provocado una mujer cuando estuviese en riesgo su salud, interpretada de manera integral, conforme lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto es, según completo bienestar físico, psíquico y mental, y a la vez también dijo la Corte, obviamente, los casos en que hubiese sido contra su voluntad producto de una violación o un abuso sexual. Esto dio lugar, obviamente, a que cada provincia, los estados subnacionales en Argentina, tuvieran distintos modos de aplicar este fallo de la Corte y lo tradujeran a eso en políticas de salud. Así encontramos algunas provincias y algunas localidades donde realmente esto sirvió o fungió de alguna manera como una herramienta para despenalizar y legalizar de hecho, y en otras provincias lo que terminó generando es la absoluta imposibilidad de avanzar en la aplicación de esta norma. Es decir, ni siquiera en los casos donde estábamos frente a, por ejemplo, un adolescente o una niña que había, producto de una violación, quedado embarazada. Esto le valió a Argentina el reproche de distintos organismos internacionales, entre ellos los de monitoreo, por ejemplo, de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, obviamente también el de la Convención sobre la eliminación de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras, básicamente poniendo el acento en las disparidades de aplicación regional que tenía Argentina, diciendo no puede ser que en algunas provincias una persona gestante, una mujer, pueda ir a la farmacia de manera medicamentosa y ambulatoria conseguir las herramientas para interrumpir legalmente un embarazo, y en otras provincias se fuerce a una niña adolescente a transitar un embarazo, ¿no? El Comité contra la Tortura dijo eso es tortura en los términos de la ley y pretendió sancionar a la Argentina.
Ese contexto que transita de 2012 a 2018 es consistente con el hecho de que en el Congreso se venían presentando distintos proyectos para tratar de avanzar en una modificación de la regulación de fondos. ¿Qué se pretendía hacer? Empujado en gran medida por el movimiento de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil que hace décadas vienen bregando por una actualización de la legislación en Argentina. Lo que se pretendía justamente era dar paso ya no a lo que se entiende como la interrupción legal del embarazo, esto es los casos donde ha sido producto de una violación o está en riesgo la vida de la mujer o de la persona gestante, sino a lo que se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Esto implica incorporar una variable más hasta las 14 semanas de gestación, donde cualquier mujer o persona gestante puede ir a un centro de salud y a solicitar a través también de no solamente el sistema público, sino del sistema privado, las herramientas para poder interrumpir un embarazo sin necesidad de expresar y explicitar la causa. Ese es el estado de discusión en el que nos encontramos hoy. Quizás algunos de ustedes, algunas recordarán el debate allá por 2018, donde por primera vez desde el retorno de la democracia el Congreso argentino discutió este tema en el Parlamento. Habíamos tenido enormes avances en materia de conquista de derechos, pero no habíamos logrado poner en discusión ni siquiera en el plano de las comisiones el debate sobre la legalización y despenalización del aborto. Y más aún con estos criterios y estas realidades tan dispares a nivel regional, donde en gran medida las provincias con sociedades más conservadoras, con un anclaje religioso más fuerte, no solamente imposibilitaban el acceso a la interrupción legal, sino que además penalizaban y perseguían penalmente a las mujeres. Bueno, ese debate que comenzamos allá por 2018 logró la media sanción en una de las cámaras, la cámara que yo ocupo, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, pero obtuvo un rechazo en la Cámara de Senadores. Esto, bueno, daría para conversar y preguntarme un poco más sobre la composición de las dos cámaras, cuáles son las razones que podrían explicar, ¿no?, estas diferentes votaciones, pero me parece que nos extenderíamos demasiado. Sí decir que desde aquel momento hasta acá, bueno, vino la renovación por mitades de la Cámara de Diputados, por tercios de la Cámara de Senadores, vino una elección presidencial y dentro del compromiso de campaña del actual presidente, quien resultó electo, Alberto Fernández, estuvo la inclusión de este tema dentro de su agenda política. A comienzos, cuando fue la apertura del periodo legislativo, el presidente anunció en el Congreso que iba a enviar dos proyectos, uno para legalizar el aborto y otro, el denominado de los 1000 días, para garantizar el acompañamiento de las mujeres que decidieran transitar un embarazo con distintos mecanismos de acompañamiento y asistencia por parte del Estado. Cuando debía esto ocurrir, los primeros días de marzo vino la pandemia, el funcionamiento del Estado entró en una situación bastante diferente, como les ha ocurrido seguramente a ustedes, entre ellos el Congreso, un funcionamiento telemático, virtual, que cambió la dinámica, y además el foco puesto en la situación sanitaria del país a partir del COVID. Esto retrasó el envío del proyecto del Ejecutivo a punto tal que se pusiera en duda si iba o no a cumplir con la palabra empeñada, siendo que estamos transitando los últimos días de lo que son las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Bueno, hecho este breve raconto, contarles que hace apenas unos días atrás el presidente envió formalmente el proyecto, que tuvo ingreso a la Cámara de Diputados. Anunciaron también que lo iban a incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, lo que nos permite discutir este tema durante los meses de diciembre, de enero y de febrero, y tratar de lograr la ansiada sanción que dé camino a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En el día de hoy ya se empezó a diseñar la estrategia de discusión, digamos, el cronograma en el que se va a encarar este debate en el Congreso, y que ojalá en las próximas 2 semanas a 3 semanas ya nos tengan nuevamente en el recinto de la Cámara de Diputados para ver si podemos volver a repetir esa media sanción que tuvimos 2 años atrás. Decirle que bueno, la verdad que nuevamente el escenario es difícil, es complejo, porque obviamente hay actores que resisten la aplicación y la aprobación de esta ley, actores que tienen una capacidad de lobby y de influencia muy fuerte. Recordemos también la presencia del Papa con fuertes vínculos con la Iglesia Católica Argentina, el crecimiento de los sectores evangelistas en distintos lugares de nuestro país, han hecho que la presión o la capacidad de bloqueo de estos actores sea bastante más fuerte que lo que históricamente han sido. En ese escenario, con una crispación del debate público, con amenazas de escraches, con movilizaciones en la puerta de la Casa de los Diputados y Diputadas que van a votar, estamos encarando este nuevo proceso. Con esto cierro, digo, yo tengo realmente la expectativa, la esperanza de que esta vez podamos dar vuelta la página de estos casi 100 años de una legislación que penalizó a las mujeres, que vulneró fundamentalmente algo tan sagrado como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y que de alguna manera sometía y somete hoy a las mujeres a la tutela del Estado, ¿no? A ese Estado que cree que está en mejores condiciones para decidir cuándo, en qué contextos y en qué condiciones una mujer debe o puede continuar con un embarazo. Y lo último, terminar con un dato, porque gran parte de la discusión en Argentina ha sido si es conveniente en un contexto de pandemia, con un sistema de salud tan saturado como el que estamos viendo, avanzar en una discusión como esta que, según algunos, pondría mayor presión sobre el sistema de salud. Bueno, simplemente contarles que en Argentina, como la evidencia muestra que ha ocurrido en todo el mundo, la penalización no hace más que agravar el problema. La penalización no solo genera que las mujeres, que las tasas de mortalidad de mujeres se acrecienten, que haya mujeres que fallecen por abortos clandestinos, sino además también que todos los años, en el caso de nuestro país, cerca de 40.000 a 50.000 mujeres terminen hospitalizadas en el sistema de salud público producto de abortos clandestinos. Es decir, la penalización no evita las prácticas, las mujeres tienen temor, luego de haber accedido a través de un mecanismo clandestino a una interrupción del embarazo, a ir al sistema de salud cuando advierten una complicación, llegan tarde con cuadros infecciosos muy severos y muy graves, tienen 10 días promedio de internación, y esto, pese al rechazo del Senado, pese a la negación del cambio de normativa, siguió ocurriendo. Y siguió ocurriendo aún en el contexto de la pandemia. Entonces, si lo quisiéramos solo mirar desde la perspectiva del sistema de salud público, es indudable que la mejor respuesta que pueden dar los estados, y en particular estados que sean respetuosos de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres concebidos como derechos humanos, es avanzar hacia la legalización y la despenalización, tal como lo propone el movimiento de mujeres y este proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo. Así que esperemos que antes de fin de año, desde Argentina, desde el rincón del cono sur del planeta, estemos enviando una señal que inscriba a nuestra nación dentro del conjunto de países que han buscado marcos protectorios, respetuosos del derecho a decidir y de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. Cierro ahí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora, si la siguiente participante podría exponer su parte, por favor. Muchas gracias. Julieta, ¿sí podría presentarnos, por favor, un poco el contexto en su país? Claro que sí, voy a poner la presentación.
Me veo un poco oscura, estoy así oscura. ¿Me ven ustedes? Sí, está un poco oscura. Me cambio de lugar. Ya, denme un segundito, por favor. Eso. Ahí ya está perfecto. Ahí Sí, está, ¿no? Me acomodo y comparto la presentación en un ratito, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí la vemos. Ok. Eso. Ahora sí, ¿no? Sí, adelante, por favor. Bueno, decirles en principio que quiénes somos, nosotras. Sé que estoy hablando para un contexto internacional. Si bien en Bolivia pueden conocer lo que es Mujeres Creando, en otros lugares no. Nosotras somos un movimiento feminista anarquista que trabaja hace más de 2 décadas en nuestro país. Somos un movimiento que, entre muchos temas de trabajo, activa e impulsa la despenalización del aborto en Bolivia. Nosotras somos un movimiento independiente, autónomo, de los partidos políticos, sean de la tendencia que sean, tanto de derecha o de izquierda. Nosotras nunca hemos tenido como aliados a los partidos políticos. Esto lo aclaramos porque hay grupos, ¿no?, feministas que han trabajado, es el caso del gobierno de Evo Morales, que hasta el 2019 ha estado en el gobierno, ¿no? Han estado en diferentes gobiernos durante 14 años, entonces hay grupos feministas que han trabajado con este partido político. No somos una ONG, no somos una organización no gubernamental, porque, bueno, también es parte de la propuesta que nosotras tenemos como Mujeres Creando, que somos un movimiento independiente, un movimiento autónomo. Tampoco dependemos del Estado. Nosotras sabemos que en Europa es muy común que asociaciones o grupos que están activando por diferentes temáticas reciben, no necesariamente de manera prebendal como se hace acá, pero sí pueden recibir cierto financiamiento aquí. Nosotras no recibimos ningún tipo de financiamiento de parte del Estado. Sin embargo, para nosotras esto no significa inacción. Nosotras creemos que permanentemente tenemos que tener un trabajo político, un trabajo de propuesta ante lo que está sucediendo en nuestro país. Buscando los momentos políticos propicios. Nosotras hemos hecho llegar muchas veces propuestas a instancias estatales. Muchas de nuestras propuestas han caído en saco roto. Definitivamente desde la autonomía el camino es mucho más largo. Pongo un ejemplo. Ahora, hace unos días, a raíz del trabajo que nosotras realizamos, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha solicitado una reunión con el equipo que trabaja contra la violencia machista en nuestro movimiento, en Mujeres Creando. Ellas, y fundamentalmente una de las compañeras que impulsaba este trabajo, María Galindo, ha hecho llegar una propuesta de ley de modificación a la ley número 348, que es la ley de lucha contra la violencia machista hacia las mujeres. ¿Por qué él solicita esto a nuestro grupo, a nuestro movimiento? Es porque desde la autonomía, desde la independencia, nosotras hemos desarrollado un trabajo impresionante, ¿no? Modestia aparte, contra la violencia machista. Hay una acumulación de experiencia. Nosotras tenemos un servicio, una máquina de hacer justicia, le decimos nosotras, que atiende casos en contra de la violencia machista en nuestra casa, que es la Casa de Mujeres Creando. Además, se ha desarrollado una reflexión, se ha desarrollado todo un trabajo, se ha acumulado experiencia desde el trabajo de Mujeres Creando. Nosotras a esto, y también, por ejemplo,
al trabajo que hacemos en relación al aborto. Nosotras le denominamos política concreta, ¿no? También desarrollamos una política simbólica que puede ser a través de los grafitis que seguramente ustedes están viendo, o acciones, intervenciones callejeras, pero nosotras realizamos también, les repito, lo que se denomina política concreta. Y ahora me parece fundamental para hablar de lo que está sucediendo en nuestro país en relación al aborto, de aspectos mucho más amplios, ¿no? Yo creo que hablar del aborto no significa que estemos al margen de contextos, por ejemplo, internacionales y de contextos políticos que vivimos cada una y a nivel local, o cada grupo, o cada, no sé, movimiento feminista en sus países. Entonces, me es importante hablar, por ejemplo, del contexto internacional. Por eso me parece importante mencionar algunos hechos que creo han influenciado en lo que estamos viviendo en nuestro país en relación al aborto. Este contexto que rodea el debate del aborto y su legalización en nuestro país, de manera resumida y desde mi lectura, es que, por ejemplo, el hecho de que hace 4 años haya sido elegido Trump, ¿no? Que es un representante de la ultraderecha a nivel mundial, o que Bolsonaro, por ejemplo, un misógino, homofóbico, descarado, sea el actual presidente de Brasil, fueron acontecimientos, creo yo, que dieron brío, que dieron empuje e impulso a grupos ultraconservadores en Latinoamérica y también en Bolivia. Por si acaso, así repetidores, todos ellos, todas ellas, de discursos de ultraderecha, ¿no? Que provienen de Europa, grupos que están en contra del aborto en todas las situaciones, grupos que niegan al feminismo y no hablan de feminismo, sino hablan de ideología de género. Nos combaten tan ferozmente, yo creo, porque representamos la mayor amenaza a sus pretensiones, ¿no? Desde el feminismo. Creo también que lo que está aconteciendo en la Argentina y lo cerca que estuvo, ¿no? Hace 2 años de la legalización del aborto, pone en alerta a nuestros grupos locales, entre comillas, a estos grupos locales anti-aborto, ¿no? Entonces, creo que en este contexto internacional nos estamos moviendo. Respecto a la situación del aborto en nuestro país, hay 2 hitos fundamentales que se han dado en los últimos 40 años aproximadamente, 39 años para ser exacta, porque el último Código Penal en Bolivia se ha aprobado en 1973, y después de 39 años, en el 2014, se realizó después de muy largo tiempo, una reforma, ¿no? Una reforma al Código Penal, muy mínima, muy tibia. Hasta ese momento, las 3 causales clásicas estaban judicializadas, o sea, si una quería abortar, tenía que llevar adelante un juicio para poder hacerlo. Sin embargo, esto se modificó el 2014 y en Bolivia se pueden abortar en 3 situaciones, sin riesgo de ir a la cárcel. Si estás embarazada debido a una violación, esto según el Código Penal, artículo 266, y también según la sentencia constitucional 206/2014. Luego, la otra causal con la que puedes abortar, sin riesgo de ir a la cárcel, repito, es si el embarazo pone en riesgo tu vida o tu salud mental o física, esto según el Código Penal y según el artículo 266 dentro del Código Penal. Y también debido a una interpretación que se hace en el manual de aplicación de la sentencia constitucional, también se contempla la posibilidad de abortar si es imposible que el feto pueda vivir fuera del útero, o sea, en el caso de inviabilidad fetal. Entonces, esa es una de las
uno de los avances que se ha dado durante estos 39 años hasta el 2014, y bueno, otro hito hasta el 2018 ha sido justamente el 2018, que el gobierno de Evo Morales empieza una discusión sobre un proyecto de un nuevo código del sistema penal, ¿no? Donde incluye una serie de temas, pero donde también se incluye el tema del aborto. Y en la redacción de este proyecto se promueven debates, ¿no? Como el de incorporar nuevas causales, incrementar nuevas causales para poder abortar legalmente. Esto obviamente ha sido una alerta, ¿no? Para los grupos religiosos fundamentalistas. Cabe aclarar que nosotras fuimos muy críticas del gobierno de Evo Morales, y creemos, entre paréntesis, que Evo Morales, ahora que volvió al país, esto entre paréntesis, debe afrontar las denuncias que existen contra él de pedofilia. Entonces, estos son los dos hitos, digamos, los dos grandes avances que se han dado en nuestro país. Luego, todo esto, digamos, que he ido diciendo, son antecedentes de lo que también se está incubando en nuestro país, ¿no? Para mí es una preocupación como una persona comprometida con el tema, ¿no? Que se está incubando en nuestro país lo que es una ultraderecha, ¿no? Un germen, digamos, de ideas fascistas dentro de nuestro país. ¿Esto de dónde proviene? En octubre y noviembre del 2019, hace un año, vimos emerger una derecha ultraconservadora en nuestro país, quienes además buscaron y lograron instalarse en el poder político. Ellas entraron con la Biblia en mano al Palacio de Gobierno. Esta ultraderecha es denominada por mi compañera María Galindo como derecha fascista. Estos emitieron, ¿no? durante su gobierno, cuando ingresaron al poder, una serie de mensajes a los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, racistas, mensajes que eran racistas, antifeministas, antiaborto, ¿no? Además, estos sectores también que son también racistas, antifeministas, antiaborto, reaccionaron. Creo que este último año, antes de las elecciones, fue un año donde se incrementaron los odios racistas y antifeministas. Yo afirmaría que los grupos antiaborto, la derecha ultraconservadora en nuestro país y el fundamentalismo religioso van de la mano o son lo mismo, ¿no? Y ahora, en relación a este contexto que les describo, a esto que yo veo de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿qué viene? ¿Qué cosa nosotras, qué perspectiva tenemos de lucha y de trabajo en relación al tema del aborto? Tenemos un nuevo gobierno, hace poco hemos tenido elecciones en octubre, menos mal, ¿no? Retornó al poder el MAS, el gobierno que estaba antes del 2000, que estaba el 2019 en el poder, el partido de Evo Morales, con otros actores. Muchos afirman, entre ellos nuestra compañera María Galindo, que el MAS no se puede atribuir la victoria. En realidad, la gente en Bolivia votó por el mal menor, decimos, votó por una derecha populista, decidió no apoyar a una derecha fascista o a una derecha ultraconservadora, como lo dicen en otros países, y yo creo que esta es una forma de resistencia de nuestra población a esta incubación de la ultraderecha, ¿no? En nuestro país. Si bien estos grupos conservadores no lograron asirse del poder, agarrar el poder, y salieron muy mal parados por su incapacidad, por su corrupción, por su racismo, por su homofobia, sabemos que están dentro de nuestra sociedad, que están inmersos dentro de nuestra sociedad, que están trabajando
Además que creo que hay así un trabajo bien organizado, ¿no? Que hay muchas alianzas entre grupos que, por ejemplo, trabajan antiaborto, que trabajan en la Argentina y que están aliados a grupos en Bolivia y que están aliados a grupos en Ecuador y que están aliados a grupos ultraconservadores en Chile. Entonces creo que es importante tomar en cuenta también esta arremetida, ¿no? Si se quiere, de la ultraderecha en nuestros países. Ante este panorama, creemos que la lucha por la despenalización del aborto para nosotras es una lucha integral, ¿no? Como feministas, obviamente nosotras trabajamos diversos temas y asumimos nuestra tarea de combatir con la acción política permanente en las calles, manifestar nuestra posición a través de grafitis, intervenciones callejeras. Ay, perdón, estoy un poco... Me voy a tomar algo de líquido ya. Está muy interesante, pero lamentablemente solo tenemos 1 hora, entonces tenemos que continuar. ¿Me das 30 segundos para terminar? Claro, claro. Ya. Entonces, nosotras hacemos un trabajo permanente, por ejemplo, con chicos y chicas. Nosotras hemos sacado 2 manuales de sexualidad, uno dirigido a chicos, otro dirigido a chicas. ¿Cómo los difundimos? Para nosotras es importante porque nosotras lo hacemos mano a mano, lo hacemos en presentaciones, lo hacemos en ferias. No creemos que influenciar y trabajar en chicos, en chicas jóvenes es sumamente importante para nosotras, y luego también ante las coyunturas que se presenten, nosotras vamos a hacer un trabajo de propuesta y de alternativa, ¿no? Para impulsar la despenalización del aborto en Bolivia. Muchas gracias. Vamos a continuar con Verónica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Julieta y también se me fue el nombre de la otra compa que expuso, muy interesante también escucharlas, a Brenda. Bueno, yo quiero contar un poco la experiencia de Ecuador. Nosotras somos una red de acompañamiento en aborto seguro que nacemos en el año 2014 justamente en el contexto de un debate en el Parlamento de acá, en la Asamblea Nacional, en el que se decide no aprobar la despenalización del aborto en casos de violación. Quiero empezar diciendo que en Ecuador el aborto es únicamente legal si corre peligro la vida o la salud de las mujeres, y en casos de violación únicamente a una mujer que tenga una discapacidad mental. Si eres víctima de violencia sexual pero no tienes discapacidad mental, podría ser... Hola, ahí se me puso en silencio. Entonces, bueno, en los últimos años el movimiento feminista de mujeres ha intentado tener avances, pero han sido mínimos. Y seguimos acá en el debate o la posibilidad de intentar despenalizar el aborto en casos de violación. Imagínense, o sea, año 2020, en Argentina está la marea verde, están pasando un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14 y en Ecuador seguimos intentando este mínimo que es el aborto por violación. Entonces, en ese contexto, el 2014, además se produce una coyuntura muy específica en el país, y es que por primera vez el Código Penal empieza a criminalizar la mala práctica médica. Y es esa confusión, digamos, en el debate entre el aborto y la mala práctica médica, además un discurso de quien en ese entonces era el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se opone completamente a la despenalización del aborto por violación, lo que genera que los profesionales y las profesionales de salud tengan como mucho temor a la ley, ¿no? A la ley, y empiecen y aumente el número de mujeres y de personas que son denunciadas y criminalizadas por aborto en nuestro país. Es justo esa coyuntura, es muy importante, y es ahí cuando nace, digamos, nuestra red, nuestra organización, que es una red nacional que está en varias ciudades, como una posibilidad de responder a este contexto, para intentar primero prevenir que las mujeres sean denunciadas, sean criminalizadas por abortar, pero también intentar dar acceso a acompañamiento,
a información sobre aborto seguro y también como una apuesta por la despenalización social, porque el acompañamiento feminista lo que propone es la posibilidad de sacar el aborto desde este lugar clandestino, ¿no? De este lugar oculto, de este lugar en el que hablamos siempre desde el miedo, desde el riesgo de aborto, sino como encontrarnos entre muchas mujeres y personas gestantes para poder hablar de nuestra posibilidad o nuestra experiencia de aborto. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hacemos? Nos encontramos, bueno, hace algún tiempo antes de la pandemia, nos encontrábamos con muchas mujeres en espacios públicos como un parque, una plaza, un centro comercial, un café, para compartir con ellas en el cara a cara información sobre aborto con medicamentos, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud que están ahí, que son accesibles. Sin embargo, quienes accedemos y tenemos ciertos privilegios somos mujeres con una clase social muy concreta, mujeres sobre todo universitarias, con acceso a internet, con acceso a redes. Entonces, lo que nosotras hacemos es traspasar esta información a las mujeres, compartir esto y acompañarlas antes de su proceso de aborto, durante su experiencia y también después. ¿Cómo lo hacemos? En encuentros posaborto para justamente en esta apuesta por intentar despenalizar el aborto también en nuestras vidas concretas, en nuestras mentes, es hablar de la experiencia, porque las mujeres viven esta experiencia muchas veces en silencio, no cuentan con redes, ¿no? que las apoyen. Entonces, las redes de acompañamiento no solo en Ecuador, sino en América Latina somos una respuesta a esa falta de apoyo social que muchas veces las mujeres viven cuando están atravesando la necesidad de abortar. Entonces, así nacemos las comadres, justo en ese contexto. Ya llevamos aproximadamente 6 años trabajando. Es una experiencia muy interesante. Justo hace 2 años nos conformamos y nos articulamos en la Red Regional de Acompañantes de Aborto. Somos una red que aglutina a 21 redes en todo América Latina y el Caribe de 15 países. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de estas redes? Es justamente lo que decía la compañera, hacemos acción directa, hacemos justo una respuesta en el aquí y ahora. Luchamos porque el aborto se despenalice justamente porque la ley dignifica. La ley permite a las mujeres cambiar también esta perspectiva de que lo que están haciendo, por ejemplo, es ilegal, le quita esa carga, le quita esa culpa. Entonces, luchamos por la despenalización del aborto, pero a la par encontramos en este accionar directo del acompañamiento la posibilidad de que las mujeres puedan abortar en el momento en que lo deseen. Imagínense si esperaríamos a que tengamos una ley que permita abortar por decisión de las mujeres en Ecuador, todas esas mujeres que tenían un embarazo no planificado, no deseado, seguirían o tendrían que ser forzadas a la maternidad. Contarles un poco qué es lo que ha pasado en el contexto de la pandemia, que me parece también una coyuntura interesante para abordar, y es que si ya era difícil y ya es difícil en nuestros países en América Latina acceder a abortos legales en los casos tan limitados que tenemos como acá en Ecuador, en caso de que esté en peligro tu salud, en caso de que esté en peligro tu vida, en caso de violencia sexual y si tienes discapacidad mental, durante la pandemia esto fue aún peor. Iniciamos acá un confinamiento en Ecuador desde marzo casi que completamente. Estuvimos con toque de queda, muchas medidas de restricción. Entonces, lo que sucedió es que justamente la posibilidad de acceder a estos mínimos, que es el aborto legal, a estos mínimos en estas 3 causales que les decía, se vio bastante limitada también. Entonces, los datos nos indican que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, lo que sucedió es que hubo una disminución de aproximadamente un 69% en las atenciones de abortos legales en comparación con las atenciones que se tenía en el año 2019. Para ponerles un ejemplo, entre marzo y julio del 2019, que fue el periodo más fuerte, digamos, de la pandemia acá en Ecuador, de la emergencia sanitaria, entre marzo y julio, perdón, del 2020 se realizaron únicamente 127 atenciones a nivel nacional, 127, imagínense, de abortos legales. Y en el mismo periodo, para el año 2019, es decir, el año pasado, las atenciones fueron 407.
Entonces disminuyó casi que en un 69%. Siempre que hay emergencia sanitaria, siempre que hay crisis social, los derechos que se ven más afectados son los derechos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el acceso a este derecho tan mínimo que es la atención en un aborto legal para salvar tu salud o para salvar tu vida, ¿no? Entonces, eso empieza a tener unas consecuencias bien graves. En este tiempo también aumentaron, obviamente, la mortalidad materna. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, hay un aumento de aproximadamente 21 casos de muerte materna en Ecuador en este tiempo de emergencia sanitaria en comparación con el mismo tiempo del otro año. Y estos casos y estas muertes maternas son muertes de mujeres que eran completamente prevenibles. Es decir, el Estado no está logrando resolver, no está logrando dar una respuesta y las mujeres estamos muriendo y estamos enfermando gravemente por abortos inseguros y por la falta de atención. Ahí algo que quisiera sumar es que frente a eso, las comadres como red de acompañamiento hemos seguido trabajando. Ha sido todo un reto, ¿no? Lograr articularnos, pasar de la posibilidad de vernos cara a cara con las mujeres, de encontrarnos a la virtualidad. Entonces, yo quisiera como compartir algunos datos, porque lo que a nosotras nos pasó en esta emergencia sanitaria a partir de marzo es que aumentamos el número de acompañamientos que realizábamos aproximadamente en un 25% en comparación de los meses pasados. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que nosotras nos difundimos más o que nosotras hicimos un mejor trabajo para que más mujeres y más personas que necesitan abortar nos conozcan. Lo que quiere decir es que el acceso a estas otras posibilidades de abortar, aunque sea en la clandestinidad, pero de manera segura, se vio aún más limitado. Entonces, por ejemplo, yo quisiera compartir que, bueno, nosotras somos una red a nivel nacional, pero hemos logrado como algunas cosas interesantes, y es que en este tiempo de emergencia sanitaria hemos acompañado desde el mes de marzo hasta el mes de octubre aproximadamente a 1,200 mujeres. Eso es importante, o sea, en comparación con la respuesta que da el Estado, eso quería contrastar, ¿no? El aborto legal es tan poco accesible que una red de la sociedad civil, de feministas organizadas, acompaña a muchas más mujeres de las que el Estado responde. Y ahí nuevamente, para ir cerrando, también lo que quiero decir es que quienes hacemos acompañamiento feminista, quienes estamos en el feminismo activando este feminismo de la acción, este feminismo del riesgo que le llaman las socorristas, vamos a seguir existiendo a pesar de que el aborto sea legal. Ya eso se ve como en los casos de México. En México hay muchas redes de acompañantes, inclusive en la Ciudad de México, porque el aborto legal no es el techo, no es el sueño, no es el horizonte necesariamente. Es un mínimo que dignificará la vida de las mujeres, sí, porque permite vivir la experiencia de abortar sin sentir que estás cometiendo un delito, un crimen, sin sentir que puedes ir a la cárcel. Sin embargo, no es nuestro límite, no es nuestro horizonte, y no todos los abortos caben siempre en la ley. Siempre va a haber una persona, una mujer que se quede por fuera de la ley, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres de más de 14 semanas si se aprueba el proyecto de ley en Argentina? ¿No? Van a tener que recurrir a la clandestinidad, van a seguir siendo criminalizadas, van a seguir teniendo abortos inseguros, y eso se duplica en el caso de mujeres empobrecidas, en el caso de mujeres indígenas, y acá en Ecuador es muy fuerte porque las principales mujeres judicializadas, criminalizadas, denunciadas son las mujeres afrodescendientes, y la mayoría de las denuncias se producen en los hospitales públicos, ¿no? No hay mujeres que sean denunciadas en los hospitales privados donde pagan su consulta, en donde las atienden. Entonces, nuevamente, para cerrar, decir que criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Eso es algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo las feministas, y por eso la lucha es por la despenalización total, porque el aborto salga del Código Penal por completo, deje de existir como un delito. Es la única práctica médica que está en el Código Penal, digamos, en Ecuador, y pues también seguiremos a la par encontrando estrategias para acompañarnos y para hacer posible que esa decisión en autonomía que las mujeres y otras personas toman se pueda realizar. Entonces, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Y para finalizar, continuamos con Luis. Sí, hola. Muchas gracias por todas las intervenciones de antes. Están
son apasionantes y voy a intentar ser rápido porque sé que hay poco tiempo y como soy profe y les pido siempre que sean rápidos, voy a intentar hacer lo mismo. Entonces, la idea es hablar de el aborto en Uruguay y sobre todo esta idea de que en Uruguay fue despenalizado el aborto en 2012 y llevamos 8 años de una implementación de la ley que tiene que ha tenido varios problemas, pero que sobre todo se vio puesta en causa a finales del 2019 y principios del 2020, cuando hay una alternancia del gobierno y donde llega un gobierno de derecha del presidente Luis Lacalle Pou, que decide muy claramente dos cosas. Primero, que no va a poner en causa la ley del aborto, es decir, que no va a lanzar una iniciativa parlamentaria ni gubernamental para intentar tumbar la ley, entonces que la ley queda, pero que sí lanza toda una política de valorización de la natalidad y una política antiaborto, todo un discurso antiaborto que se expresa en Uruguay. Entonces, lo que es interesante del caso uruguayo es ver que es un país en el que, bueno, llevamos 8 años de legalización, pero donde la puesta en causa del aborto sigue estando muy presente en una serie de técnicas y estrategias por parte de los gobiernos, sobre todo conservadores. Y entonces es ahí donde voy a solo avanzar un poco 3 ideas importantes sobre cómo este gobierno conservador pone en causa la ley del aborto, o sea, pone en causa el aborto sin poner en causa la ley. Entonces, primero es porque, entonces las 3 razones, ¿cuáles son? Primero, que el texto de ley tiene muchas dificultades y ahí, como ya explicaron varias cosas las compañeras, las otras intervenientes, Verónica y Julieta, entonces ver cómo este texto tiene cuáles son los límites del texto. Segundo es ver cómo se implementó la política pública y entonces ver que siguen habiendo muchas trabas y muchos frenos a un aborto desestigmatizado. Y tercero es ver que hay unos nuevos grupos políticos, como lo que ya hablamos, unos nuevos grupos políticos conservadores, cercanos a la extrema derecha, que ponen en causa entonces el aborto. Entonces, primero, el texto de la ley. No puedo entrar en el debate de la historia de cómo se votó la ley en Uruguay, pero la ley en Uruguay es interesante ponerla en paralelo, quizás en lo que decíamos de Argentina, en donde desde el 2004 hay una de las 2 cámaras que vota una ley de despenalización del aborto. En el 2004 entonces se logra un primer voto, la ley queda trabada en la segunda cámara. En el 2007 vuelve a pasar otro proyecto de ley, se aprueba esta vez en las 2 cámaras y es un presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, que pone un veto a la ley. Y entonces es ahí en ese contexto de ya pasó la ley 2 veces, lleva una discusión muy larga, muchos años, en el que en el 2011 vuelve a entrar otro proyecto de ley y finalmente es aprobada esta ley de descriminalización del aborto, pero con una limitación, y es que el gobierno de Mujica no apoya a la ley, y entonces no obliga al partido de gobierno, el Frente Amplio, a apoyar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que un diputado traba la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y que los grupos feministas y aliados de izquierda que están presentes en el Senado en ese momento tienen que buscar a un diputado de la oposición, de un partido independiente, que les da el voto que les falta para poder aprobar la ley. Y entonces, ¿qué hace ese voto? Es que al hacer eso, para poder pasar finalmente la ley, pues el Frente Amplio renuncia a su proyecto de dar una autonomía, de reconocer la autonomía de las mujeres, y lo que está haciendo al lado es que acepta despenalizar un modelo de aborto en el que hay una serie de circunstancias, plazos y requisitos. Y es así como se llama un poco la ley. Es decir que lo que no se va a valorizar en esa ley que se aprobó en Uruguay en 2012, no se valoriza necesariamente la autonomía de la mujer. Lo que va a pasar es que se valoriza la salud pública. Entonces, circunstancias, y ya lo hablamos un poco en toda la discusión, circunstancias es que necesita haber una dificultad económica, una dificultad emocional que sea expresada por la mujer. Plazos es que tiene que ser antes de las 12 primeras semanas, no 14, es ahí donde hay un cambio. 12 primeras semanas, y que tienen que haber 5 días de reflexión entre el momento en que la mujer expresa su voluntad de abortar y el momento en que puede acceder a los medicamentos abortivos. Entonces hay una serie, estos plazos toda una limitación, toda una estrategia que se crea en ese entonces. Y unos requisitos, ¿no? Sobre todo que
para que esos 5 días puedan ser contabilizados, necesita que haya, que la mujer vaya delante de una comisión con 3 médicos, con tres profesionales de la salud, un profesional médico, un ginecólogo o una ginecóloga, un profesional de la salud mental y un trabajador social. Y entonces es en esta comisión que se va a discutir sobre la posibilidad de la mujer, la pertinencia de la mujer de tener un aborto o no, y que se le va a dar entonces, después de estos 5 días de reflexión, el aval para que la mujer pueda abortar. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que los médicos se vuelven imprescindibles para que una mujer aborte, que hay que se necesita entonces, lo que decía antes, no se valoriza la autonomía, sino que se valoriza la idea de una salud pública. Ok, las mujeres quieren abortar, pero les vamos a poner unas ciertas restricciones y el Estado sigue decidiendo cuáles son las mujeres que pueden abortar y cuáles no, con toda esta serie de requisitos. ¿Qué pasa? Y es lo que decía Verónica justo antes, es que pues lo que ha pasado en Uruguay es que seguro, los abortos clandestinos han disminuido casi al 0%, pero los pocos que han existido durante los 8 años de la ley, que son, no se saben mucho, pero que son los conocidos, las muertes en abortos clandestinos son del 2 o 3. La idea, estos abortos han sido relacionados a mujeres que estaban después de las 12 semanas, sobre todo trabajadoras sexuales, y lo que hemos visto es que, pues, ¿por qué estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad extrema acuden al aborto clandestino? Pues lo que se ve es que porque hay más dificultades en situaciones de pobreza, situaciones de vulnerabilidad social y también problemas de acceso. Entonces, que la criminalización que sigue existiendo después de las 12 semanas de embarazo afecta mucho más a las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Entonces, frente a esto, el texto pues no valoriza la autonomía de las mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que en la implementación esto significa que hay una traducción en términos de ciertas derivas de estigmatización frente al aborto. Lo que han dicho, lo que dicen muchas mujeres y muchos de los testimonios entonces de las mujeres que acceden a esta trayectoria de aborto, a todo itinerario de aborto, es que es muy tedioso, que ahí se encuentran muchas veces, eso favoriza el hecho de que se encuentran frente a personas que tienen un discurso antiaborto, que van a intentar como pues desincitarlas a abortar, y que, por ejemplo, se ven mucho en las ecografías, como hay una ecografía obligatoria que se hace en un momento, que las ecografías se ve por la parte de algunos sectores médicos que no le quitan el sonido a la ecografía, que muestran la pantalla a la mujer, y que no es una ecografía solo para verificar el estado de salud de la mujer, sino que es una ecografía que busca crear un lazo entre la mujer y el sonido que está produciendo. Intentan entonces desincitar a las mujeres. Y todo lo que dicen también es esta idea de en los 5 días de reflexión que se le imponen a las mujeres, pues no es como si las mujeres no hubieran ya tomado la decisión, reflexionado antes de acceder por primera vez al médico. Entonces, toda una idea de unos itinerarios tediosos y estigmatizantes que son cuestionados como deberían ser legales o no, por ejemplo, o sea, son necesarios o no, una ecografía. En Francia no se aplica necesariamente una ecografía para el aborto legal. Entonces ahí es como toda una decisión, toda una serie de decisiones y protocolos médicos que pueden ser cuestionados. Pero lo otro que es importante con la implementación es que la ley permite una cuestión de conciencia de una manera bastante amplia, y esta objeción de conciencia ha sido utilizada de manera política por los médicos. Es decir, mucha oposición por muchos médicos, por un sector médico, sobre todo en algunas regiones del país, donde en general se dice que 30% de los médicos del sector público y 40% de los médicos del sector privado a nivel nacional se oponen al aborto, y entonces ponen una objeción de conciencia para no hacer abortos. El problema con eso es que según los departamentos, estos niveles aumentan hasta el 100%, según los departamentos o según las ciudades. Y esto quiere decir que hay una organización de los médicos de manera política para prohibir el acceso al aborto legal en Uruguay, y lo que ha incitado a casos también de violencia
como los hemos visto, como los que ya hemos hablado, en los que el caso de una violación de una niña con discapacidad mental que tiene que viajar a una ciudad que queda a 100 kilómetros de distancia para poder aplicarse un aborto, porque todos los médicos de su departamento se prohibían, o sea, se oponían a practicarle un aborto. Y entonces lo que vemos es que esta utilización de los médicos, esta utilización política de la objeción de conciencia era algo que no estaba pensado en la ley. La objeción de conciencia se ve algo como una idea moral de cualquier persona en cualquier trabajo podría oponerse a un cierto tipo de prácticas, pero no como una oposición política. Y es ahí donde entramos a al tercer argumento, que es esta idea de que hay nuevos actores que están actuando en la sociedad uruguaya para intentar entonces incluir una serie de valores y una serie de políticas públicas que se oponen al aborto. Primero, pues toda esta idea de la religión católica en ciertos departamentos sigue siendo muy importante, pero no también, y por ejemplo, el presidente es muy cercano a la religión católica, es católico y es muy cercano a toda la iglesia católica, a la organización de la iglesia en Uruguay, pero también todo un discurso de extrema derecha que está surgiendo con unos nuevos partidos y nuevos grupos sí, de extrema derecha, como el Partido Cabildo Abierto, que son facciones políticas que no existían antes en Uruguay. Son nuevos grupos que surgieron, por ejemplo, en las elecciones del 2019, que ganan 11% en la elección presidencial, mientras es la primera vez que se presentan en una elección presidencial. Entonces, esta idea de que hay una cierta presión pública y política de unos grupos que se oponen de manera voluntaria al aborto, pero también una oposición más moderada por parte, por ejemplo, sobre todo del gobierno de derecha, que dice, bueno, no vamos a oponernos a la ley, pero vamos a intentar incitar una política natalista. Una política natalista que está basada en 4 puntos. Primero, en decir que, bueno, la vida empieza desde la concepción, y entonces todo un discurso muy relacionado a esta visión católica de la vida, y entonces decir la vida como un derecho humano, todo un discurso que aproxima toda esta idea de que las mujeres que abortan estarían violando derechos humanos, entonces toda una estigmatización discursiva que se crea de esto. Toda una serie de medidas, segundo, toda una serie de medidas que favorizan la adopción, y entonces toda una idea, todo un discurso para decir como, hay soluciones, no aborte, al hijo o a la hija en adopción, sabiendo que en Uruguay el problema de la adopción es que no hay suficientes familias para los niños y niñas que están hoy en día en periodo de adopción, y entonces ahí es donde 2 políticas públicas se oponen, por ejemplo, impulsadas por el gobierno se oponen. Tercero, se dice que el gobierno impulsa una educación sexual, pero es una idea de que impulsa la educación sexual, la prevención, y al mismo tiempo impulsa el natalismo. Pero entonces el problema de la educación sexual es que, por obra y arte de magia, pues se disminuyen los embarazos en jóvenes, el embarazo adolescente, y hoy en día, por ejemplo, las estadísticas nacionales dicen que la reducción de la natalidad en Uruguay está muy ligada a la reducción del embarazo adolescente, lo que es algo positivo de un punto de vista social. Pero entonces otra vez una oposición de políticas públicas, y cuarto, una idea de una paternidad responsable. Entonces esta idea de valorizar el rol de los hombres en la concepción. Y es ahí donde es algo interesante, es porque el gobierno con este discurso incluye también a los hombres de una manera bastante problemática dentro de la concepción del aborto, en el sentido de que se ve a los hombres una vez más como un rol fundador en el momento de la concepción. Y esto lo que provoca este tipo de discursos es que en 2017 que vimos a un hombre que lleva a una mujer delante de un tribunal, y una mujer que quiere adoptar, su exnovia, y que la demanda, que crea un amparo, porque diciendo, mi novia quiere abortar, y le pide a una jueza que limite la aborción, el aborto de su exnovia. Finalmente, hay toda una serie jurídica que hace que evidentemente no se le da razón al hombre y se le da a la mujer, pero esto genera un cuestionamiento.
¿cuál es el rol entonces de los hombres dentro del proceso abortivo, de aborto? Y es ahí donde se empieza entonces toda esta idea de volver a un discurso por parte del gobierno que seguro no busca criminalizar una vez más el aborto, pero sí busca desincitarlo y crear una estigmatización social ligada a la práctica que dificulta el acceso y sobre todo una tranquilidad por parte de las mujeres. Y es ahí donde es bastante interesante seguir entonces como el ejemplo de Uruguay, después podríamos entrar en los detalles, sobre qué cuestionamientos, qué enseñanzas nos da los 8 años del aborto legal en Uruguay para pensar las políticas públicas que se están pensando en los otros países de la región, sobre todo en Argentina con esta nueva ley que se está votando. Ya. Muchísimas gracias. No sé, habría más rápido, pero... Queríamos preguntarles si les molestaría quedarse 15 minutos más para responder unas preguntas que nos han llegado. ¿Sí? Ok, pues la primera pregunta que nos llegó es de Jaime. No sé si Jaime la quieres decir. Sí, estoy acá. Si quieren la puedo leer, no hay problema. Bueno, era una pregunta para la diputada Brenda Austin y respecto a la situación en Argentina, si se debería hacer una campaña más fuerte desde los 3 poderes del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, pero también que el Poder Judicial, Legislativo, los 3 poderes apoyen o hagan una campaña más fuerte respecto a la despenalización del aborto. Y tengo una segunda, pero es más para todo el mundo, y quería saber justamente el impacto de Argentina es bastante grande en los países vecinos, y ustedes piensan que cuál sería el próximo país dispuesto a debatir sobre la despenalización del aborto. Gracias. Brenda, si pudiera responder primero a la pregunta. Bueno, la leí recién cuando la escribió ahí en el chat, me parece una pregunta interesante de una respuesta compleja. A Argentina se le suma la particularidad de ser, como quizás saben algunos de ustedes, un Estado federal, ¿no? Con regulaciones a nivel nacional y regulaciones a nivel subnacional en cada una de sus provincias. En el caso del aborto, el Estado Nacional lo que regula es lo que se conoce como códigos de fondo, código penal, ¿no? Es decir, cuál es la normativa aplicable a todo el país. Y los estados subnacionales, provinciales, las políticas sanitarias. Eso es lo que ha hecho, de alguna manera, construido ese cuadro de situación que yo mencionaba al comienzo, que es aplicaciones tan dispares en las distintas provincias del país. En los grandes centros urbanos, en general, no quisiera utilizar una palabra que suena cliché, pero no encuentro otra para simplificar la respuesta, y digo, más con visiones y perspectivas más progresistas, de alguna manera, que en el resto, en algún otro de los extremos de la Argentina, la aplicación de estos estándares que fijaba el fallo de la Corte, alcanzó y fue suficiente para dar un paso adelante, incluso con una regulación muy permisiva para todo el país. Ahora, en otras provincias no fue suficiente. Entonces, no se trata, digamos, solo de concientizar a quienes están ocasionalmente al frente de estos 3 poderes, sino de realmente construir una normativa que sea clara. Llegamos a donde estamos justamente porque en esa redacción del Código Penal de hace 100 años había un problema de interpretación de una coma, ¿no? Entonces, y obviamente cada quien, de acuerdo a la visión que tenga, a la creencia, a la convicción religiosa en algunos casos, terminaba eligiendo un sentido de interpretación u otro, haciendo este mapa tan diverso de realidades distintas en la Argentina. Llegando, digo, a cuadros absolutamente críticos de niñas de 8 o 9 años forzadas a continuar un embarazo sin siquiera escucharse su pedido de avanzar con la interrupción. Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer? Lo que estamos haciendo, que es resolver esto, que es
una decisión política, una decisión democrática de los estados, de en qué sentido, digamos, cae la traba respecto a las regulaciones en torno a los derechos de las mujeres, a través de una discusión nacional en el Congreso Nacional, modificando el Código Penal, y a la vez también estableciendo un estándar de acceso a la salud para todo el país. Después las provincias podrán ir por más si quieren, lo que no podrán hacer es ir por menos. Algo alcancé a escuchar de alguna de las intervenciones y allí, por ejemplo, se ponía de relieve algunos de los aspectos cruciales, ¿no? en las discusiones de estas normativas. Una es la objeción de conciencia. Bueno, Argentina tiene lamentablemente una vasta experiencia, decía, una vasta experiencia en regulaciones en materia de salud, donde se garantiza la objeción de conciencia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ligadura de trompas, ¿no? Ahí podría decir, bueno, ¿cuánto ahí puede haber una objeción, el ejercicio de una objeción de conciencia? Sin embargo, está en la normativa. Entonces, es difícil que nosotros podamos lograr aprobar una ley en el Congreso que no tenga una regulación, aunque sea de la objeción de conciencia individual. ¿Qué estamos tratando? Bueno, que si eso efectivamente ocurre, se establezca, tomando la experiencia de Uruguay, la obligación de los centros de salud de garantizar las prácticas. De modo que no sea la objeción de conciencia la herramienta que se use en muchas provincias y en algunas ciudades para obstaculizar la aplicación. Y ahí sí seguramente va a hacer falta, lo que bien vos señalás, que una estrategia, digamos, de acompañamiento en los tres poderes. En el Poder Legislativo, que sancione la norma. En el Poder Judicial, que garantice el cumplimiento. Tanto el proyecto del Ejecutivo como la media sanción del 2018 incorporamos una cláusula bastante novedosa, creería que casi inédita, por lo menos en las regulaciones que vimos en la región, que penaliza a aquellos médicos o actores del sistema público que sean obstructores en la realización de las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando efectivamente la persona gestante, la mujer, digo persona gestante, lo aclaro también por la población trans, cuando tenga que acceder a estas prácticas y se encuentre con la negativa del director, por ejemplo, de un hospital, ¿no? o con el médico cuando llega en una situación crítica de salud que tampoco la atienda, cuando pasen estas cosas, bueno, la idea es crear una figura, un tipo penal que penalice esa acción. Y eso también va a permitir, jugando un poco con estas facultades de los dos niveles, del Estado federal y de los Estados subnacionales, garantizar un piso homogéneo en todo el país, para que no sean, de pronto tenemos la norma penal que es no prohibitiva, ¿no? Dice, bueno, no está penalizado el piso mínimo de salud, pero en el medio un montón de actores que van a decir, no nos hacemos cargo de la práctica. Bueno, ahí creemos que esta figura de la norma penal para los obstructores podría contribuir y servir para lograr ese piso homogéneo. Cierro ahí para no extenderme. No sé si se entendió o fue medio confusa la respuesta. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Y pues en los otros países, ¿cómo impactó el movimiento en Argentina? ¿Cómo hubo movimientos simultáneos? ¿Cómo se vivió? Pueden responder yo así algo cortito. Creo que lo que nos pasó acá en Ecuador es que el pañuelo verde, este símbolo que nos heredan las compañeras de Argentina, se extendió a lo largo y ancho de todo el país. Creo que la marea verde es muy simbólica porque a partir de esta gran movilización del 2018 que tienen en Argentina, siento que tenemos menos temor a enunciarnos como feministas a favor del derecho a decidir, a favor del derecho al aborto en general en América Latina. Y también diría que ahora, justo en el 2018 acá en Ecuador hicimos la primera marcha por el aborto libre, por ejemplo. Creo que esas olas que trae la marea verde son arrasadoras y son motivantes, entonces esperemos que ahora que tienen proyecto de ley sea pronto ley y poco a poco nuestros países se vayan contagiando también de esa posibilidad de ir hacia adelante, de garantizar los derechos humanos de las mujeres y de cumplir efectivamente con
tantas normas, tratados internacionales que han firmado y que están pendientes, ¿no? Y efectivamente digo que sí. Y algo que también en concreto nos pasó a las acompañantes, justamente hice una investigación hace poco tiempo sobre los momentos de las acompañantes y en el 2018 es el momento en el que más crecen nuestras redes, o sea, sobre todo parece ser que este aliento del debate hace que muchas otras jóvenes feministas se quieran involucrar y hacer algo. Entonces, justo en el 2018 es un momento de mucha ebullición en donde nuestras redes de acompañantes tienen nuevas integrantes y efectivamente que pase en un país contagia al resto y esperemos que así sea con este tema del aborto. Gracias. No sé si Luis o Julieta quieren añadir algo sobre esto. Sí, yo solo también algo chiquito y es como viendo la política, la composición política actual. Uno podría pensar que podría existir algo en México, porque es otro presidente de izquierda, pero en verdad México tiene toda una legislación del aborto que está... que depende de los estados también, según las leyes de los estados. Y en verdad no hay momento político en este momento para hacerlo. Lo que es interesante es ver que lo que hablaba Verónica, se contagian estos movimientos y estos momentos de ebullición que son muy importantes, y lo que hoy en día en México se está viendo es que la problemática de los feminicidios, de la violencia contra la mujer es mucho más fuerte, y es ahí donde quizás sí vaya a haber avances significativos en los próximos años. Esperemos que sí. También hay que pensar que el presidente es un presidente de izquierda, pero que está muy ligado a los evangelistas. Entonces, que en ese sentido es difícil pasar leyes como la del aborto a nivel nacional. Sin embargo, solo una apertura es para lo que está pasando en Chile. Lo que está pasando en Chile con la constitucional, que uno podría pensar que en este momento de una gran discusión nacional, pues ahí podrían discutirse quizás otro tipo de políticas, o sea, teniendo en cuenta todo lo que pasó en Chile en los últimos años, con esta apuesta bien grande de Bachelet, que en su segundo gobierno intenta pasar al menos el aborto o la descriminalización del aborto por 3 causales, y entonces intentar quizás tener, no, sin querer prever lo que pase, pero guardar un ojo como pendiente en lo que está pasando en esta discusión nacional en Chile. Okay. Yo decir que creo que así como hechos negativos desde mi punto de vista, por ejemplo, que gane Trump, me refiero a hace 4 años, o que gane Bolsonaro, tiene una influencia negativa en estas luchas. También la victoria, que yo creo que eso es lo que lograremos, ¿no? Con Argentina, que se legalice el aborto, va a ser muy importante para por lo menos para el Cono Sur, ¿no? Y eso va a ser tremendamente positivo para nuestras luchas. Luego, respecto a qué país está dispuesto a debatir el tema del aborto después de la Argentina, eso está muy difícil de contestar, pero puedo decirles lo que va a suceder en Bolivia. Es muy probable que en este gobierno, o yo creo que es casi seguro, que se va a discutir el nuevo código del sistema penal, ¿no? Entonces, nuevamente se va a poner en debate este tema. Lo que ya se propuso en el 2018 fue la ampliación de las causales. Creo que esa va a ser la tendencia. Entonces, probablemente haya un avance en ese sentido. Veremos cómo va. Ok, muchas gracias. Creo que Charlie tiene otra pregunta. Sí, hola. Bueno, primero muchas gracias por todo, que fue todo súper interesante. Y luego tenía una pregunta sobre el caso del violo. En los países donde es legal el aborto, en los casos de violo, ¿qué tan complicado es para una mujer demostrar que la han violado y poder acceder a ese aborto? No sé quién quiere responder la pregunta. Yo puedo hacer algún comentario sobre Argentina, si les parece. En Argentina este es un buen punto, porque también ha sido objeto de enorme discusión. La regulación del Código Penal no lo establecía con claridad, decía, digamos, planteado como una de las excepciones los casos de violación,
Esto es aclarado, como ya lo dije, por el fallo de la Corte Suprema, el máximo órgano intérprete del Poder Judicial, pero no establece, no termina de definir estándares específicos, algo que le correspondía hacer al Ministerio Nacional y a cada provincia. Entonces, ¿qué ocurrió, digamos, en este periodo, desde el año 2012 hasta la fecha? Cada una de las provincias fue dictando regulaciones diferentes, y en este punto, las provincias que dictaban regulaciones más permisivas decían que bastaba una mera declaración jurada, ¿no? Es decir, cuando una persona denunciaba, iba al sistema de salud público y de su puño y letra se realizaba esta declaración jurada de que esa gestación había sido producto de una violación, se le debía garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Ahora, ocurrió en otras provincias que establecieron protocolos mucho más restrictivos y que lo que se le exigía era una denuncia judicial, una denuncia penal. Y esto, bueno, generó muchísimas discusiones porque obviamente, de alguna manera, al menos en Argentina, estimo que en gran parte de los países es así, en el caso de los delitos contra la integridad sexual, hay una visión de que se debe evitar revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, en este caso a las mujeres. Y esa decisión de hacer o no una denuncia es parte, digamos, de la autonomía de la voluntad y debe ser respetada por el Estado. Entonces, en las medidas sanción que aprobamos en el 2018 y en el proyecto que viene a tratamiento, también se aborda este tema, porque este proyecto lo que hace es, hasta las 14 semanas sin expresar causal, y después de las 14 semanas por causales. De modo que seguimos teniendo la discusión sobre cómo se acredita un supuesto de violación, si se exige o no una denuncia penal. Y al respecto, el proyecto de ley lo que hace es decir que basta una mera declaración jurada de la mujer, o en este caso el adolescente o la niña o la persona gestante. Así que nada, me parece que es una interesante pregunta porque es otro de los puntos donde muchas veces se plantean obstáculos, incluso a aquellas legislaciones que tienen regulaciones por causales. Acá en el contexto de Ecuador no tenemos el aborto legal en casos de violación, únicamente es legal en casos de violación si tienes discapacidad mental, entonces se requiere que tengas una discapacidad mental de 40% o más. Se requiere que el representante legal o la representante legal de esta persona pueda hacer una petición oral o escrita del requerimiento. No se requiere una denuncia, pero sí se requiere más o menos que eso que les decía, y en un lapso de 6 días, en teoría se podría realizar el proceso de aborto, pero como ya les conté antes, en ese tiempo de emergencia sanitaria eso ha disminuido casi en un 69% el acceso a los abortos legales en Ecuador, es decir, es muy limitado, muy nulo, y más aún para casos de violencia sexual. En Bolivia es legal el aborto en casos de violación. También te ponen de condición que tú denuncies en la policía, en la fiscalía o ante las autoridades originarias, ¿no? A la sola denuncia y a la presentación de la denuncia en un hospital público, tú puedes realizarte el aborto. Esa es la teoría, ¿no? Sin embargo, ya desde la policía nosotras hemos realizado como Mujeres Creando una investigación periodística al respecto, y hemos visto qué es lo que pasa en este tipo de denuncias, ¿no? Y los obstáculos, primero que no hay una formación de la gente en salud, ¿no? De parte del Estado. Luego vas a la policía y la policía te pone obstáculos morales, ¿no? Ya el propio policía que recibe la denuncia te dice que no deberías hacerlo, que tienes que esperar, que es en caso de estar embarazada, no puedes, o sea, ya de influenciar sobre la persona que probablemente puede estar embarazada. Si vas a un centro de salud, también el enfermero, la enfermera, el médico, la médica te
te puede incitar a no hacerlo, ¿no? No sé, hablándote, por ejemplo, que ya está bien formado, que el feto ya está bien formado, ¿no? Haciéndote una serie de comentarios que te pueden llevar a cambiar tu decisión. Entonces, sobre todo esos son los obstáculos que se van presentando en casos de violación, y como en Argentina también, o sea, con la declaración jurada de tu denuncia, tú puedes presentarla y realizarte el aborto. También sé que, por ejemplo, en la propia policía hay interpretaciones, ¿no? Si tú realizas en un lapso de 2 semanas la denuncia, no necesitas pasar por la fiscalía, pero si no lo haces en 2 semanas, sí, esa denuncia tiene que ir a la fiscalía y ser aprobada, ¿no? Desde otra instancia judicial, y entonces ahí hay una libre interpretación de la ley, y eso en definitiva es un obstáculo para las mujeres que quieren abortar en casos de violación. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, ya para cerrar esta conferencia, nos estábamos preguntando qué opinaban sobre la, digamos, pseudoaceptación de los grupos de oposición religiosos a temas de LGBTQI+, por ejemplo, lo que dijo el Papa hace unas semanas sobre las familias homosexuales y que tenían ese derecho, y que, digamos, comienzan a aceptar más y a tolerar un poco más, por lo menos en la superficie, los derechos LGBTQI+, pero no el aborto. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Por ejemplo, en Argentina, donde hay muchas leyes pro LGBTQI+, sin embargo, la ley del aborto no pasa. No entendí bien la pregunta. ¿Qué opinan sobre esta diferencia, digamos, de la opinión de los grupos de oposición, sobre todo religiosos, por ejemplo, grupos católicos, en cuanto a esta nueva aceptación hacia los derechos LGBTQI+, y no esta aceptación hacia el derecho al aborto legal? Yo un poco, quizás como solo para dar algunas pistas de reflexión, la idea de construir un poco también, ¿no? Como esta nueva posición del Papa, y decir que, bueno, no son todos los grupos católicos, o sea, no son todos los grupos de oposición. Hoy en día lo que estamos viendo en América Latina son que los católicos quizás son un poco menos conservadores que los grupos evangélicos. Entonces, como ver quiénes son de verdad los grupos que se oponen fuertemente. Y ahí es como también de construirlo en el tiempo, de ver que esta oposición y quizás el apoyo de los grupos católicos o grupos más conservadores, o la idea de que avancen primero las leyes, los derechos LGTBI, y que no avancen el derecho al aborto, pues hay que verlo en la historia de muchos países, y el caso de Argentina es bastante claro con eso. El matrimonio y la ley de identidad de género pasan, y hay mucha oposición, y ahí Brenda podrá completar esto, pero de alguna u otra manera se logran encontrar estrategias políticas que permiten que haya una aceptación de una ley y que sean pasadas a nivel legislativo. Esa es la gran pregunta, y quizás me permite hacer una pregunta para Brenda también, y es ¿qué va a pasar con el aborto? Con la ley del aborto, porque la situación que se ve hoy en día en el Senado es que hay mucha oposición, y que quizás se juega a pocas voces, a pocos votos en el Senado, este proyecto de ley sobre el aborto, y que ahí es donde el rol de una expresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, puede ser bastante importante, y que puede entonces jugar esta estrategia política que va a ser, que es lo que va a preguntar, es cómo pasa la ley, es porque hay una aceptación social, o porque detrás también hay unas demandas sociales que se traducen en alianzas políticas y estrategias que permiten en un momento dado, pues, avalar políticas públicas. Y lo que hemos visto es que las comunidades LGTBI históricamente logran hacerlo quizás de manera más fácil, y que los grupos de defensa de las mujeres no es que no logren tener alianzas políticas, sino que se enfrentan a una oposición mucho más grande históricamente. Bueno, yo no tengo claro cuál es la respuesta a esa pregunta. Es súper interesante, es una pregunta que
que varias veces, y a propósito de la reflexión anterior, digo, nos ha permitido lo que ocurrió en el año 2018 en Argentina, construir redes de acompañamiento con sectores de la academia, sectores de la política, sectores del movimiento de mujeres en toda América Latina, ¿no? Y eso es un capital enorme que creo que nos va a permitir contagiar y efectivamente que esta marea verde se extienda por todo el continente. Y muchas veces nos hacían esta pregunta, nos decían, bueno, Argentina es un caso un tanto atípico porque pareciera ser que fue más fácil cuando históricamente, digamos, se sostiene que, y de hecho cuando miramos la legislación en el mundo hay más países con legislaciones permisivas en materia del aborto que en términos de matrimonio igualitario. Y Argentina fue la excepción en eso, ¿no? Argentina pasó efectivamente la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y sigue encontrando enormes obstáculos para pasar la ley del aborto. Yo no tengo claro cuál es la respuesta a eso, puedo intentar animarme, digo, a construir mi propia hipótesis de cuáles son los factores que se sienten que se ponen en juego, ¿no? Cuando estamos hablando de garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, obviamente que el impacto en términos de la población y de cómo pone en jaque la estructura, digamos, de sociedades en muchas provincias aún todavía fuertemente patriarcales, es más fuerte que lo que puede ocurrir respecto de la transformación cultural que genere permitirle a un sector que algunos pueden considerar minoritario que puedan ejercer sus derechos. No obstante, también quiero decir, es decir, me parece que hay una relación de impacto, ¿no? Con lo cual, acá la resistencia de muchos de estos actores quizás ha sido más fuerte en torno a, o más efectiva, no sé si más fuerte, pero también quiero traer a cuento que cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, estos mismos actores, en aquel momento, el hoy Papa Bergoglio, se oponía fuertemente a su avance y representaban, digamos, obstáculos también en las provincias, que es de donde provienen los senadores. Digo, esto quiero tomarme un minuto para contarles la composición de las dos cámaras. La Cámara de Diputados se compone proporcionalmente a la población, de modo que los centros urbanos más grandes del país van a tener mayor cantidad de diputados. En las provincias más pequeñas, un menor número. Ahora, la Cámara de Senadores se compone de manera igualitaria por 3 representantes por cada una de estas provincias. Con el mismo peso, un centro urbano muy poblado como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, respecto de una provincia pequeñamente poblada del norte del país. Esto hace que siempre la Cámara más conservadora para la discusión de todas estas leyes sea la Cámara de Senadores. Digo, ese cuadro de situación sigue estando porque el proceso de transformación de la matriz cultural, digamos, es un proceso lento y es un proceso generacional. Yo no tengo dudas que aquí hay una mirada, y esto se ve en las estadísticas, permeada por la edad. Los sectores más jóvenes, en general, con mayor acceso también a instrucción, a educación, de acuerdo al nivel de educación, van a estar más proclives a acompañar la legalización de la interrupción voluntaria, que aquellos sectores de la población con menor nivel de instrucción y de mayor edad, ¿no? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con un componente de cambio generacional y obviamente con un componente que tiene que ver con el acceso a la información. Cuanto más información tenemos sobre el tema, más mitos se desmontan, como por ejemplo aquel que dice que legalizar el aborto trae consigo una catarata de mujeres saliendo, corriendo para que en los hospitales públicos de manera gratuita las dejen entrar a abortar. Esto, la evidencia ha mostrado que no es así, que no ocurre así. Y digo, quizás encontraron, y este es un punto que nos preocupa y bastante, en lo que fue la victoria de ellos, del sector celeste, la antítesis del pañuelo verde, en el año 2018, encontraron un modo de organización que en la Argentina no tenían hasta el momento. Lograron una estructura, lograron estrategias de coordinación, estrategias de incidencia mucho más claras, más nítidas, y además no solo ya incidiendo sobre los actores con poder político, sino incidiendo sobre la base social.
Y este es un punto relevante a la pregunta que recién agregabas, porque si hoy no está tan claro, digamos, si hoy fuésemos a un plebiscito, ¿cuál sería el resultado? No está tan claro, de acuerdo a cómo se formule la pregunta en las encuestas, cambia el porcentaje, pero podría perderse incluso. ¿Cómo? Podría haberse perdido cuando en su momento se avanzó en la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, claramente las legislaciones vienen a operar de alguna manera como estrategias contramayoritarias para garantizar derechos frente a la imposición, digamos, de una mayoría circunstancial en ese momento y asegurar los procesos de cambio de paradigma. Entonces, digo, esa batalla la estamos viviendo hoy. El hecho de que se hayan organizado en 2018 hizo que, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, hay muchos, pero que una ley que quisimos pasar después, que fue la de la educación sexual integral, encontrara a la sociedad civil resistiendo bajo una pancarta que venía de Perú, que era "con mi hijo no te metas", ¿no? Entonces, una movilización ciudadana a los actores de la iglesia y evangelistas, digamos, al frente de eso, resistiendo que se reforzara una ley que ya existía en la Argentina para garantizar educación sexual. Entonces, digo, esto no siempre es lineal el proceso, ¿no? No siempre es que vamos necesariamente hacia proceso de conquista de derechos. Algo se mencionó sobre Trump, sobre Bolsonaro. Digo, esto constantemente, las derrotas generan backlash, retrocesos que ponen en riesgo incluso leyes que ya tenemos hoy sancionadas. Y hacen más difíciles avanzar con nuevas conquistas. Por ejemplo, hoy en la Argentina, la ley de inclusión laboral travesti trans, ¿no? Entonces digo, ojo con mirarlo como procesos lineales, mientras el movimiento a favor de la ampliación de derechos se organiza, del otro lado también se organiza una resistencia que además se va conjugando a veces con otros factores, como vimos hace 2 días aquí en Córdoba en una manifestación en la casa de un diputado, con un mensaje antisemita, por ejemplo, ¿no? Es decir, los componentes, digamos, de discurso de odio que van rodeando algunas de estas manifestaciones realmente deberían por lo menos poner en alerta a quienes creemos que hay aspectos que no debían discutirse, como es la consagración de los derechos humanos, y que a la vez deberíamos fundar las decisiones que tomamos en la evidencia científica que tenemos disponible, ¿no? Dos vectores que no en Argentina, sino en el mundo entero, se ponen en crisis en estos procesos. Por último, como en la Cámara de Senadores, en las dos nos vamos complejo, pero con chance de ganar la votación. En la Cámara de Diputados hoy estamos a 1 o 2 votos de tener la mitad más 1 del total de sus miembros, y en la Cámara de Senadores estamos un poquito por debajo, pero con mucha expectativa de que el hecho de que sea el oficialismo el que esté empujando la ley permita lograr que muchos de sus senadores, donde tiene una gran mayoría de peronismo, acompañe la legislación. Y más aún si la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decide jugar un rol clave en eso, ¿no? Yo no pertenezco a esa fuerza política, pero reconozco que claramente el hecho de que tanto el presidente de la Nación como la vicepresidenta empujen e impulsen el debate debería permitir alinear por lo menos a sus propios bloques, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Al fin de año, por lo menos volvamos a tener una media sanción en mes y medio, se pueda. Bueno, se cortó un poco al final, pero muchas gracias, muy interesante y enriquecedor. No sé si alguien quiere agregar algo más para ya finalizar. ¿No? Bueno. Muchas gracias a todos, en verdad, muy, muy, muy interesante. Y bueno, también gracias a todos los que están viendo esto.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Un gusto compartir con Julieta, Brenda y Luis. Igualmente. Gracias. Un abrazo grande, muchas Chao, gracias. Todas. Un abrazo, chao, Gracias. chao. Feliz semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao.